Bueno, gente, buen día. Tenemos un minutito más que esperamos que terminen ahí de unirse los que están en la sala de espera y arrancamos, ¿eh? Mientras, y antes de presentar a la profe de esta clase abierta, les hago unos anuncios parroquiales. Les comento que estamos en esta semana, estamos desarrollando nuestras primeras jornadas de sociología de la carrera de sociología de la Universidad de Flores. eh, que arrancamos el lunes y tenemos actividades hasta el viernes. Y por ahí la parte que les puede llegar a interesar de esas jornadas es que el viernes tenemos una mesa de ponencias sobre dimensiones sociales de la inteligencia artificial y de las tecnologías disruptivas. Es una mesa de ponencias espontáneas, o sea que van a venir investigadores que trabajan en este tema y la idea es que podamos discutir entre todos las cuestiones sociales, sociológicas que tiene la inteligencia artificial. Eh, Hay trabajos muy interesantes que mandaron y vamos a estar desde el lado de la organización con los profesores, con nuestros profes de inteligencia artificial y con unos investigadores con los que estamos trabajando, que son parte de nuestros equipos de investigación, que también van a venir a comentar y a discutir y a charlar. Es un espacio como para escuchar y conocer lo que están haciendo los colegas de otras universidades y otros equipos, y de paso para intercambiar entre todos nuestras reflexiones acerca de este fenómeno. Eso va a ser el viernes. Esperen que perdí ahora la agenda. Creo que es a las 10 de la mañana. Creo que es entre las 10 y las 12 de la mañana, horario de Argentina. Ahora les pego en el chat la agenda completa de las jornadas. Es una actividad que no requiere registro. Entran directamente al aula y ya con eso ya pueden participar. Bueno. Bueno, son y 10. Fran, ¿querés que arranquemos? Sí, sí. Perfecto. Bueno, entonces me toca presentar a la profesora que tenemos para esta clase. Esta clase aparte va a ser parte de un módulo con un conjunto de clases que tienen que ver con la historia de la inteligencia artificial, que es parte de una diplomatura que tenemos acá en la UFLO en torno a la inteligencia artificial. La diplomatura arrancó durante este cuatrimestre con lo que es todo un módulo de esos, un módulo teórico y práctico de lo que es sociología de la inteligencia artificial, y sigue en la segunda parte del año con lo que tiene que ver con inteligencia artificial y educación. Mayormente educación, después hay un par de masterclass sobre distintas otras áreas de la sociedad en las que también está impactando la inteligencia artificial. Pero bueno, ese es todo el recorrido. Lo comento porque eso es abierto, o sea que también se pueden anotar quienes estén interesados o al módulo o a la diplomatura entera. Y hoy lo que Fran nos va a contar es una clase, o sea, ella está abriendo de alguna manera una de las clases del módulo que está a su cargo. Así que esa es un poco la idea. Ella ahora nos va a contar bien cuál es el tema. Yo lo que voy a hacer es presentarla, porque es un lujazo. No tengo la menor idea cómo hicimos para convencerla de que venga a darnos esta clase. La doctora Francesca Battista obtuvo su doctorado en física cuántica en la Universidad de Lund, Suecia. Trabajó como investigadora en Alemania y en Argentina, donde también se desempeñó como docente de física en la Universidad de Buenos Aires y en colegios internacionales. En el 2018 completó su especialización en comunicación pública de la ciencia y la tecnología en la Universidad de Buenos Aires, y en 2019 se mudó a los Estados Unidos y consiguió otra maestría en Ciencia, Tecnología y Sociedad en la Universidad de Virginia Tech, donde también se desempeña como docente de Engineering Cultures hasta el 2022, y actualmente es docente en universidades argentinas y bueno, tenemos la suerte de que también la tengamos acá en la Universidad de Flores. Así que, dicho esto, le dejamos la palabra a la profesora. Saben que por ahí tienen el chat, así que pueden hacer comentarios. De todas formas, si quieren, también se puede levantar la mano, podemos participar. Ahora Fran nos dirá cómo es que quiere armar esa dinámica, pero me imagino que puede ser charlada, no creo que haya ningún tipo de drama. Así que, Fran, muchas gracias y te dejo el micrófono. No, gracias a vos. De hecho, hago ahora los agradecimientos porque soy especializada en olvidarme al final. Así que bastante te agradezco y agradezco también la UNFLO.
Bueno, cuando estaba preparando esta charla, ¿no? Dije, ok, ¿qué voy a decir y qué voy a dejar afuera? Porque está un poco todo, ¿no? Conectado. Quiero aclarar que mis referencias a nivel de autores pertenecen a lo que se llama la cultura hegemónica, ¿no? O sea, el pensiero dominante. Esto no quiere decir que no haya otras literaturas o no haya otro tipo de pensamiento o que sean inferiores. La elección es consciente, explícita, en el sentido que quise mantenerme adentro de un sistema de pensamiento sociocultural por definición hegemónico, ¿no? O sea, dominante, o sea, poder un poco charlar de este tema, haciendo reflexiones que se pueden originar adentro de el mismo marco sociocultural, digamos, que nos domina o posicionándonos en Argentina hacia el cual muchas veces por ahí no nos pertenece históricamente, geográficamente, pero hacia el cual miramos a veces con crítico, a veces como modelo, ¿no? Em, y además, también digo, como académica, investigadora, me posiciono en el sentido que quiere que le diga. O sea, yo soy europea, mi formación principal la tuve en cierto tipo de universidades, con un cierto tipo de literatura, con un cierto tipo de pensamiento, pero creo que se pueda criticar ese tipo de pensamiento hasta tomando la misma herramienta que ese tipo de pensamiento hegemónico eh, da. Entonces, en esta, ay, ahora no se me mueven las slides, acabamos. Me gustaría un poquito eh, entender cómo fue en las sociedades occidentales y occidentalizadas que se genera esa dicotomía en el pensamiento donde se contraponen el Estado y el privado, porque eso no es un hecho que siempre fue así, ¿no? Y además vivimos en un momento donde se habla mucho de esta dicotomía, además en términos de inversiones económicas y la tecnología, y la inteligencia artificial hoy en día está teniendo ¿no? una aceleración importante, son una fuerte parte de esta economía hegemónica y también economías que muchas veces, también en, ¿no? en charlas, digamos, de todos los días, se toman como referencia. Em, Está entendido que estamos adentro de un sistema capitalista y bajando, ¿no? la mirada hacia este modelo en términos muy eh, de elementales, muy, digamos, también superficiales, ¿no? El discurso es la opción que se toma, ¿por qué las cosas se dan? Porque son económicamente favorables. Y acá puse una figurita en el sentido que vamos a ver alguna cosita que por ahí pueden cuestionar este punto de vista. O sea, no todas elecciones son determinadas solamente por ventajas económicas. Y los costes-beneficio económico de la inteligencia artificial, ahí también quiero simplemente prender una lucecita sobre algunos factores que a veces no se consideran o se consideran de una forma o utópica o distópica, ¿no? O con esto va a destruirnos todos o con esto no va a salvar a todo el mundo. Ahí también hay mucho más ingredientes que uno puede considerar. Y quiero cerrar con la lectura que hace Mariana Mazzucato del Estado emprendedor, o sea, de cómo se dan ciertos fenómenos
quedámonos adentro del marco económico, ¿no? De comprar, vender, ganar plata, acciones, no acciones, de cierta tecnología disruptiva, incluida la inteligencia artificial, y cuáles son sus propuestas, sabiendo que, lo voy a volver a decir después, que esta lectura y esta propuesta ya recibieron críticas. eh, Igualmente me parece relevante poder echarle un vistazo, digamos. Entonces, a nivel de cultura occidental, venimos de un pensamiento antiguo donde el Estado se consideraba, o digamos la res pública, ¿no? O la polis, si pensamos a lo griego, se consideraba como el responsable o lo que tenía que controlar de alguna forma cuáles innovaciones introducir en la sociedad. Eso, bueno, estaba conectado con valores éticos, valores morales. Se pueden seguir haciendo ese tipo de consideraciones, se tienen que seguir haciendo. Pero no quedaba, no cabía duda que no era un tema de los comerciantes, sino que era un tema político, que era lo que había que introducir en la sociedad. Y como hay, hay. Y hasta la historia moderna, y por ahí se podría decir también una parte de la contemporánea, eh, la ciencia, así dicha, quedémonos con lo que cada uno tiene en su cabeza cuando uno habla de esta palabra, la ciencia y la tecnología, ¿no? En realidad ya creo que está bastante claro que las dos cosas no se pueden realmente separar. Era un hecho de personas privadas, o sea, individuos. Era una actividad de individuos que a veces tenían algunos mecenas eh, y que se realizaba en estructuras privadas, o sea, no era un hecho nacional, ¿sí? Ahora, en la división histórica que se hace entre cómo era la ciencia antes, o sea, este evento que era casi un hecho privado, que a lo mejor se volvía público en el momento que iba el científico, porque en esa época no había chances para las mujeres, cuando se lo presentaba a pequeños grupos de personas que podían tener el tiempo de dedicarse a eso, a escuchar lo que había descubierto, lo que había inventado esta persona. El cambio, y esto claro, esta fecha, ¿no? El 42 o 45, o sea, hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, es claro que es una fecha que se pone artificialmente porque, bueno, se necesita en la historia marcar épocas, digamos. Repito, es una fecha artificial, todo proceso, todo fenómeno histórico, sociales se dan a lo largo del tiempo. Pero ¿qué pasa? Ya en la Segunda Guerra Mundial se da por la Asociación Británica para el avance de la ciencia, se marca explícitamente el hecho de que la ciencia y la tecnología tienen un valor para las naciones, ¿sí? Y son instrumentos de desarrollo económico y social. Hacer este cambio mental en cómo se percibe la actividad científica y tecnológica, desde mi punto de vista, y no solo el mío, es también lo que después nos lleva a empezar, ¿no? A primero relacionar la ciencia y la tecnología con algo que tiene que ver con el Estado como entidad política, económica y social. Y por ende, en una segunda fase o ya tercera, ponerlo en antítesis con el mundo del privado. O sea, antes esa pregunta no se formulaba, no, porque
ya no se veía la ciencia y la tecnología como algo de lo cual el aparato estatal, ¿no? El Estado se tenía que ocupar o enterar. Y también es el arranque de lo que se llama un modelo tecnocrático que de alguna forma todavía estamos viviendo con algunos cambios. Em, entonces, en el posguerra se origina lo que en estudios sociales de la ciencia, en ciencia, tecnología y sociedad, se puede llamar the big science o macrociencia. Primero, surgen políticas científicas, ¿no? O sea, hay políticos, gobernadores que se sientan a una mesa y dicen, ok, ¿cómo armamos el desarrollo de nuestro sistema científico-tecnológico? ¿Qué responsabilidad hacia la sociedad esto involucra? ¿No? ¿Cómo volvemos a escribir el así dicho contrato social? ¿No? Yo, Estado, ¿quién soy? ¿Qué tengo que hacer para mis ciudadanos? Y es acá que empiezan a originarse los grandes proyectos. Y ojo que esto es bastante relevante porque la inteligencia artificial, aunque en el día a día por ahí la experimentamos en nuestro celular o en nuestra pantalla, es una estructura científico-tecnológica y, digamos, también sociotecnológica global, ¿sí? Tiene una estructura global, lo vamos a ver un poco mejor después. Y empieza también la competición entre los estados. O sea, si la ciencia y la tecnología son algo que tiene un poder político y económico, se ve muy bien durante la Guerra Fría, ¿no? Eso de quién va a ser el primero que llega a la luna diventa como también un fenómeno competitivo y un instrumento de dominio de otras naciones o, ¿no? Entonces, hacia el externo y también hacia el interno de una nación. Entonces, de ahí se dan las grandes inversiones de parte de los gobiernos y repito, estoy generalizando, estoy tomando una mirada que viene más de la literatura, la historia y la geografía de los países occidentales, pero yo creo que ya en esa época también países de otras regiones geográficas del globo empiezan a mirar hacia ese modelo, con todos los problemas que después derivan de eso. También empiezan la crítica, o sea, hay intelectuales argentino bastante pionero en originar pensamiento crítico hacia eso de agarro un modelo sociotecnológico, lo copio y lo pego a mi nación sin mirar cuál es el tejido social o la historia de mi nación. Pero bueno, seguimos con eso de pensamiento hegemónico. Entonces también empiezan a hacerse inversiones, también se abre un poco de espacio a las inversiones privadas en el mundo científico-tecnológico, empiezan a identificarse ciencias de valor diferente. Con valor puede ser un valor todo, político, económico, social. O sea, la grande ciencia, la que sí hay que hacer, porque así vamos a avanzar y dominar el mundo, y la ciencia que, bueno, que resuelve problemas secundarios o a la cual no se le va a dar mucha plata, básicamente, ¿no? Plata y prestigio, que es también otro valor interesante. También empieza a abrirse la necesidad, que también es una necesidad política para poder justificar cierto tipo de inversiones de parte del Estado, la necesidad de divulgar o de comunicar, eh, la palabra, los sinónimos no tienen todo el mismo valor, eh, la ciencia y la tecnología, ¿no? El Estado empieza a sentir que que necesita que de alguna forma los ciudadanos, o sea, los votantes, le sigan el juego en esto. O sea, ¿por qué la plata de mis impuestos tiene que ir a estar invertida para
mandar un par de humanos arriba de la luna, ¿no? Cuando yo por ahí en mi día cotidiano, dependiendo de qué ciudad, el barrio donde estoy, por ahí ni tengo servicios básicos. Entonces empiezan a tomar fuerza en el contexto social la figura de los expertos, ¿no? O sea, esas personas que son expertos de algún tema, tienen todo conocimiento, son lo único que tienen el conocimiento, por eso no se lo puede cuestionar, eso es parte del modelo tecnócrata. em, y lo que dice el experto, bajo aprobación claramente del poder político, es lo que vale, ¿no? Esto que se queda por ahí, como lo estoy diciendo, un poco en abstracto, pero a lo largo del tiempo origina esa idea de que es muy funcional a un cierto tipo de orden político, de que la innovación tecnológica de alguna forma sea algo que baja desde el cielo y que todo lo demás de la población, los ciudadanos, los votantes, o se adecuan o se quedan atrás. Tipo como si fueran solamente no sujetos, sino objetos de la innovación tecnológica. Se lo va a posicionar en un lugar pasivo, solamente de o aceptación o rechazo, y si rechazas, fíjate. Em, entonces, en este marco, lo que se va a empujar es, primero, la idea de que el conocimiento ya no es un bien común, común compartido en ese sentido, sino que es un bien comercial. Y en el momento que adquiere ese valor comercial adentro de una lógica eh, capitalista, entonces adquiere va a ser, digamos, cautivo, ¿sí? De algunos tipos de poderes y también de clases sociales, ¿no? También, como se hace un bien comercial, se va empujando hacia la innovación. Y esto es un punto importante en el sentido que siempre estamos atrás como sociedad, y eso viene, repito, de toda esta evolución en cómo se mira a qué es la ciencia y la tecnología. Y repito, esto se ve muy bien también en la dinámica de la inteligencia artificial. Se da prioridad a la innovación. ¿Por qué? Porque si yo necesito seguir vendiendo, necesito darle a los ciudadanos que ya ahora se transforman en consumidores, perdón, siempre algo nuevo. Y se va dejando de atrás toda una cultura del mantenimiento y también de la invención. En historia de la tecnología, y también en otra disciplina, es una cosa diferente inventar, y vamos a ver quién son los actores que van a tener que invertir para llegar a una invención, y la innovación, porque la innovación mejora un producto que en realidad ya está, o sea, responde a necesidades que o que se implantan, porque por ahí no te doy el producto y vos nunca te daste cuenta que por ahí eso puede, o sea, la innovación inserta en la sociedad nuevas necesidades, ¿no? El hecho de poder hacer algo se transforma en necesito hacer ese algo. Y se pierde lo que es mantenimiento, decía antes, y invención. La invención es algo que yo creo que eso es realmente lo disruptivo, ¿sí? Y no se sabe dónde termina o hacia qué va la invención. También empiezan a tomar fuerza lo que son las figuras de, ¿no? de los consultores y también el marketing, que se conecta con el hecho de que una invención, una innovación, un conocimiento es un bien comercial.
Eh, Esto tiene como rebote que empiezan a generarse actitudes críticas y escépticas frente a la ciencia y la tecnología. Y aunque ahora en la slide y en la forma en que estoy hablando no estoy haciendo explícita referencia a la inteligencia artificial, yo creo que más o menos podemos empezar a ver que estos rasgos están ahí también. Desde ese punto de vista, la inteligencia artificial en este tipo de dinámica no está originando nada que sea disruptivo con la forma en que hemos construido la percepción social hacia la tecnología. Y acá también arranca, porque toma más fuerza en el momento que se hace aún más un bien comercial, la ciencia y la tecnología, toma más fuerza el rol del privado, ¿no? Lo que quieren básicamente hacer plata con eso. Si yo ya le doy un valor fuertemente económico, ¿no? Yo privado digo, ¿y yo por qué? ¿Por qué solamente el Estado y yo no? Entonces, ahí arranca el diálogo y arrancan a ponerse en marcha, digamos, pedidos que vienen del sector privado hacia el Estado, donde el sector privado le dice, hey, che, haceme espacio, no está bien que vos me dejes afuera. Yo tengo la posibilidad de invertir y haceme espacio. Y el Estado contesta de forma positiva. Entonces, ¿dónde estamos ahora? Estamos donde líderes políticos y líderes corporativos están en el mismo nivel cuando se trata de definir cuáles son los problemas que la sociedad tiene respecto de ciencia y tecnología. Lo podemos ver, por ejemplo, con la inteligencia artificial es un poco difícil, aunque algunas cosas se aprendieron del pasado, pero en el sentido que está pasando ahora la difusión en la sociedad, ¿no? Porque en ámbito académico o de, digamos, de investigación de punta es algo que viene hace décadas. Em, entonces, ¿quién define qué es un problema y entonces cuáles son las necesidades y también cómo se resuelve? Son líderes político-corporativos que se avalan de equipo de expertos. Y los ciudadanos se reducen a consumidores, ¿sí? Em, Consumidores que eligen basándose en medios masivos de comunicación, ¿no? Para informarse, formarse, enterarse de la existencia de algo. Y bueno, y también hoy en día en las redes sociales, yo creo más en las redes sociales que en los medios de comunicación masiva. Entonces, los consumidores solo se pueden enfrentar adentro de este sistema sociotecnológico con propuestas que ya existen. El consumidor se posiciona en un lugar donde de alguna forma no se le da el poder de definir las preguntas, de definir cuál es la necesidad y entonces de pedir propuesta alternativa a la que ya existen. Eh, Pasó, históricamente pasó, y cuando pasa, siempre se le da una lectura ideológica, en el sentido que, bueno, vos no estás de acuerdo con, no sé, la energía nuclear porque sos un hippie que quiere la naturaleza y quiere ir a abrazar los árboles, sin realmente escuchar los factores sociales, culturales y éticos que por ahí vienen de cierto cuestionamiento hacia cierta tecnología. Y también, como la charla quiere enfocarse un poco más en los aspectos económicos, también en los aspectos económicos. Ejemplo histórico. Ya en la década de los 70, de los 80, existen
estudios donde, por ejemplo, la modelo tecnológico para desarrollar energía, fuente de energía así dicha limpia, se demuestra ya en ese entonces que tienen ventaja hasta económica, sobre todo para países en desarrollo o con cierto tipo de geografías. Pero por factores culturales y no económicos, esa propuesta se ignora. A mí siempre me quedó grabado la primera vez que leí este paper, que puse acá una imagen de Emory Lovins, publicado en Foreign Affairs, una revista, o sea, que, como digo, no era el panflete del Partido Comunista, ¿sí? Físico y economista estadounidense, nada de revolucionario o... Hace un estudio, este paper son 20 páginas, un estudio en detalle de los costes y de los beneficios y se pregunta y dice, miren que si seguimos así con eh, el, ay, me falta la palabra, con el petróleo, o sea, con la fuente de energía fósiles, no llegamos, vamos hacia una crisis energética y además estos recursos se van a terminar. Tenemos que empezar ahora a pensar, a repensar nuestro sistema tecnológico de energía, ¿sí? Y esto es un ejemplo de cómo cierto tipo de pensamiento se originan adentro del sistema hegemónico, utilizando los métodos y la mirada del sistema hegemónico, muestran ventajas económicas y se siguen ignorando. No todo lo que llega o que se propaga sigue la receta, y ahora vuelvo, ¿no? a palabras, digamos, muy superficiales, sigue la receta de lo que me cuesta menos y que me da más es lo que gana. No siempre es así y lo demuestra la historia de las sociedades occidentales cuando se miran la historia, por ejemplo, de los sistemas energéticos, donde ya hace décadas lo que ahora se vuelve a cuestionar y desesperadamente intentar de encontrar una solución, ya se había cuestionado, cuando por ahí ya era más fácil cambiar de ruta, ¿no? Em, Como dice acá el título de este paper, o sea, ¿no? The road not taken, o sea, la ruta, el camino que no hemos tomado. Em, También pasan la década, llega el cambio de milenio y empiezan cierto tipo de movimientos sociales a cuestionar este sistema, pero de vuelta se lo simplemente minimiza como, bueno, vos sos anticapitalista y es por eso que te opones a esto. Y estoy haciendo hincapié en esto porque es una forma equivocada de mirarlo, porque se puede demostrar históricamente que no ganaron las opciones que también en un modelo capitalista o de inversión, cuánto me cuesta hacer esto y cuánto voy a ganar en un cierto periodo de tiempo, eran las mejores. Entonces siempre, y esto incluye la inteligencia artificial, hay también factores que superan una lógica capitalista, que superan una lógica, digamos, aspectos económicos y que tienen más a que ver con política, con cultura, con una percepción cultural de ciertas innovaciones. Em, y, digamos, hoy en día, esto acá estoy retomando el trabajo de David Nye, que es un historiador de la tecnología, que además a mí me gusta mucho. Se puede notar que la tecnología, las innovaciones que hoy logran llegar, ser comercializada a gran escala, muchas veces ni son elegidas, como anticipaba antes, por los votantes o los consumidores, sino que lo que yo voy a introducir
en el mercado, que el mercado no siempre es algo ahí, el mercado. O sea, lo que yo voy a introducir en tu casa, lo que yo voy a decirte que vos necesitas, eso no sos vos que lo decidís. Soy yo, inversor, corporación, que introduzco con el bienestar del Estado, bienestar o malestar, pero digamos, em, el Estado de alguna forma, cuando ya se llega al nivel de comercializar, muchas veces siente que no puede meter, digamos, intervenir, ¿no? Hay modelos así y me parece que hoy en día en diferentes naciones también es la narrativa que más está difundida, eh, que se le llama pensamiento liberal, pero también o sea, no es totalmente un pensamiento liberal, porque en el pensamiento liberal, si nos remitimos al el 700, no se excluía totalmente el Estado y también en el 700, al pensar cierto tipo de modelo económico, también se pensaba otro modelo geográfico. Nos remitimos, pensemos, tenemos sistemas sociotecnológicos que son globales, ¿sí? Después se le muestra un poco de geografía, si la llamo, de la inteligencia artificial y se ve muy bien. Entonces, ¿cuáles son los costos? Porque uno siempre dice, bueno, los costos, no sé, si soy un estado me va a costar tener los empleados que hagan esto, que hagan lo otro. Lo mismo le pasa a las corporaciones. Después tengo que tener todo el aparato de marketing, la difusión y todo eso. Hay otros costos, ¿sí? Que no entran en el discurso, digamos, masivo, ¿no? Que están, primero, se demuestra si uno analiza la historia de la evolución de cierto tipo de sistema tecnológico, que hay una imprevisibilidad de los efectos que una tecnología puede tener. Entonces, por definición, van a haber costos que yo no puedo prever. A lo mejor puedo poner un fondo ahí al lado y decir, bueno, si pasa algo, tengo esto. Pero hay una componente de los efectos que la introducción de una tecnología tiene en una sociedad que no se pueden prever, porque, y ahí entra la parte activa, digamos, del consumidor, también pasa que los consumidores encuentran nuevas formas de utilizar eh, una cierta tecnología, formas que, por la cual no habían, no se habían comercializado con esos fines. Y esa nueva forma de utilizar cierta tecnología pueden llegar a efecto a veces positivo y a veces negativo. Y otra cosa es que yo puedo prever algún tipo de riesgo. Soy un experto, no sé, una empresa o también un investigador en el sector público, sé lo que estoy haciendo, entonces yo sé que, no sé, una central nuclear tiene que tener este tipo de medida de seguridad, porque si no tengo esa después se pueden generar problemas o hasta catástrofes. Si tenemos todo ese conocimiento, ¿por qué siguen pasando las catástrofes? El tema es que hay lo que se llaman pequeños errores, como si fuera una bolita de nieve, ¿sí? Que después se va agrandando, agrandando, agrandando. Bueno, todo eso pasito que de pequeños errores independiente e imprevisible y debido también a factores humanos que como humanos tenemos una componente de imprevisibilidad, tenemos errores que en el momento que pasan no generan problemas, pero la suma y la conexión y más el sistema es complicado y más eso se va a dar, pueden llevar a catástrofes. Y si lo pensamos,
ejemplo tenemos catástrofe, no sé, de mal funcionamiento de centrales nucleares o eh, se ve muy bien cuando pasan catástrofes ambientales. Esos son costos enormes, ¿sí? Y son pocos los casos en que fue la empresa, la corporación o el sector privado a pagar esos costos de cierto tipo de catástrofes. Y también hay otro costo económico de energía y de, qué fea palabra, capital humano, pero bueno, ¿no? Costos que vienen del trabajo humano. Y vamos a ver un poco qué quiero decir con esto. Entonces, primero, NAI, por ejemplo, respecto a los riesgos imprevisibles de una nueva tecnología y la inteligencia artificial tiene riesgo que yo acá no le puedo nombrar porque, como expliqué, por definición son imprevisibles, ¿sí? Dependen de muchos factores, pero hay que estar consciente que no tenemos ni como políticos, ni como corporaciones, y menos como ciudadanos, control total, ¿ok? Entonces, ahí dice, por ahí estaría bueno, con cualquier sea el tipo de tecnología, por ende también con la inteligencia artificial, plantear a nivel de nación, y yo diría que ya hace falta a nivel internacional, un sistema de monitoreo. ¿Cómo se hace con los medicamentos? ¿No? Yo hago toda la investigación, no sé, de la molécula, después, dependiendo del código ético de cada país con los animales o no, y después voy a hacer la fase 1, después la fase 2 con los humanos. Bueno, testeo en pequeña y gran escala, que por ahí por la inteligencia artificial ya es tarde, o por ahí estamos en esa fase, ¿no? Se podría implementar utilizando lo que está pasando ahora. Un monitoreo de los usos y de los efectos. Usos, me refiero a, ok, yo pensé que esta app o que este software, yo lo vendí para que la gente haga esto, pero ¿cómo es que la gente realmente lo está usando? ¿Y para qué? Monitorear eso. Y qué sectores de la sociedad y de la economía esos usos que yo por ahí no había pensado de antemano afectan, ¿sí? ¿Qué efecto tienen? ¿Para quién? Y también estar dispuestos, y acá claro, NAI llama a un rol aún más activo, el Estado, a retirarlo del mercado, así como se hace con los medicamentos. No hay forma, es normal que yo introduzca un medicamento que lo voy a cuidar, voy a hacer todos los experimentos antes para estar seguro que no haga efectos secundarios, pero pasó y es normal por el hecho de que yo introduzco algo que antes no existía en la sociedad que puedan haber efecto negativo. Y con los medicamentos, ¿qué se hace? Se retiran del mercado. Está muy claro en el sentido que y yo puedo hacer experimentos sobre 5.000 personas, 10.000 personas, pero la realidad es que cierto tipo de efectos lo voy a ver cuando tengo estadística mucho más amplia, con a veces, lamentablemente, millones de personas involucradas, ¿sí? Entonces Naya ahí dice, bueno, yo voy monitorando como Estado y estoy listo para también imponer un retiro del mercado de ese producto. Si veo que los efectos secundarios, imprevisibles, negativos, superan los beneficios. Lo retiro, después veo, voy a volver a innovarlo, a hacerlo mejor. Lo que, se pueden hablar también de esto, yo creo, por ejemplo, los sociólogos van a tener mucho para decir en esto. Y después,
Por ejemplo, de vuelta, siempre quedándonos en un nivel más o menos superficial, los aspectos de los costos de energía y trabajo. Esta es la llamaron cartografía de Internet, esta mapa, ahí si escanean el código QR, lo manda al sitio original. Es un grupo de investigadores feministas de Brasil, que a mí me encantó el trabajo que hicieron. Esta mapa, si van en el sitio web, es interactiva, o sea, pasando con el mouse arriba de los diferentes lugares del mapa, le aparecen todas estas informaciones que, bueno, yo saqué una captura de pantalla de todos juntos. Y es un mapa que de forma visual, por eso me gustó mucho, te muestra el sistema tecnológico que es Internet y por ende la inteligencia artificial, ¿no? El soporte de la inteligencia artificial, por lo menos desde mi punto de vista, no es un sistema tecnológico nuevo, es una cosa más que igualmente se estructura, depende, vive, se desarrolla en una estructura que ya existe, una estructura que tiene rasgos político-económico y geopolítico, y no sé si esta palabra existe, pero geoeconómico, ¿sí? Es una estructura que tiene su parte material, algo físico. Entonces, es muy irónico, para no decir personalmente por lo menos, no hablo por mí, desesperante, estar bombardeado por todas estas publicidades que nos dicen, utiliza WhatsApp gratis, ¿no? Cuando a veces en mi misma vida cotidiana dicen, no, bueno, pero te mando, WhatsApp es gratis. Utiliza esta aplicación, utiliza ChatGPT gratis. Es gratis. O sea, realmente es gratis. O sea, siempre algo básico, porque acá no hace falta ser ingeniero de computación o programadores de software o no sé qué. Siempre va a haber en algún lugar del mundo un server y ese server está conectado al cable, a la electricidad. Y esa electricidad no se origina de la nada, ¿no? Conservación de la energía, físico, primer principio de la termodinámica, viene de otra forma de energía, que son los recursos naturales. Y no solo el server, ¿cómo lo hacemos el server? La pantallita que yo ahora estoy utilizando para hablar con ustedes, acá atrás, yo no estoy en el aire, en la nada. Esta información que está pasando tiene su parte física, ¿sí? Está pasando a través de, bueno, no sé qué tipo de conexión tienen ustedes, pero satélites. La computadora está hecha de cosas, de átomos. ¿Y esos átomos, de dónde los sacamos? Y toda esta industria que me sirve para mantener este sistema tecnológico también, ¿no? Produce desechos. Y con ese desecho, ¿dónde van? Entonces, WhatsApp, ChatGPT no es gratis. No es gratis. Y no es gratis, no en abstracto, tipo, el planeta, somos criatura del planeta, amamos el planeta. No, no, lo pagamos con nuestros impuestos para mantener todo esto. O sea, lo estamos pagando, no es gratis, es que ya lo hemos pagado, ¿sí? Y lo pagamos todos los días. Por ejemplo, yo acá hice enfoque en alguna de las cositas que pueden explorar en ese mapa. Estas son las proyecciones del consumo energético del sistema tecnológico que sirve para sostener Internet y entonces la inteligencia artificial. Y las previsiones para el 2050, el 2050, es que el 5% de la energía global va a estar utilizado para que
yo pueda pedir, dicho muy básico, a ChatGPT de hacerme un resumen de la guerra de Napoleón, ¿sí? Esta información, si uno la pone en conjunto con todos los esfuerzos que se hacen para la energía limpia, cómo puedo suplementar la huella de carbón fósil, cómo puedo evitar la catástrofe climática debido a... O sea, acá vemos una esquizofrenia del sistema capitalista, o por lo menos una bipolaridad, ¿no? O sea, sí. Y también como usuarios, consumidores de ese producto, todas las veces que utilizamos una app para que nos salga en el celular o lo que sea nuestra cara de viejo, o más allá, ¿no? De los discursos éticos de estar entrenando estos software, etcétera, pero yo quiero mantenerme en lo básico de los aspectos también económicos, que no se pueden separar de los aspectos ambientales. Es una, no, o sea, no se pueden, ¿sí? Porque estamos arriba de una pelotita que está ahí en el medio de la nada en el universo. O sea, acá se empieza y acá termina nuestro discurso de seres humanos. Entonces, el, eh, el, cuando yo utilizo también app solamente para diversión, yo estoy consumando esto, ¿sí? Lo que estoy haciendo es dejar la canilla del agua abierta sin utilizarla o utilizándola porque me divierte ver cómo cae el agua. Eso, con una metáfora que pero la conexión es bastante directa, eso es lo que estoy haciendo cuando utilizo esa app de un punto de vista económico, ¿sí? O cuando hago un Google Search en lugar de ir directamente a un sitio web, que ya conozco la dirección exacta. Porque para que el software funcione, hay una maquinita real que chupa energía. No solo energía eléctrica, el agua también, ¿sí? Los data centers, por ejemplo, acá en esta eh, mapa hace referencia a los data centers de Google, ¿no? En Estados Unidos, en la ciudad de Dallas, o sea, consuman esos data centers el 25% del agua que necesita la ciudad. O sea, imaginemos esto en escala mundial. Después, materias primas. Eso creo que también con hechos, digamos, de la actualidad ahora de Argentina, por ejemplo, la batería de litio, sobre el litio y también otras materias primas, los conductores, los semiconductores, que mucha fuente de esa materia prima están de hecho en países que no hacen parte del G8 y no son líderes de un punto de vista geopolíticos, ¿sí? Y por ejemplo, el litio, que es fundamental por este tipo de sistema tecnológico y entonces industria y entonces sistema comercial, ¿sí? La mayoría están en América Latina, justamente en Chile, Argentina y Bolivia, ¿sí? Entonces, ahí se ve también eh, bien cómo, aunque parezca que el control económico y de desarrollo de cierto tipo de tecnología lo tienen otra países o está en otros lugares, ojo que hay que distinguir qué tipo de poder. El poder político, el poder también la capacidad de marketing, porque sin la materia prima, sin la parte física de todo esto que se nos vende como algo que está ahí
y vos solamente tenés que hacer así con el dedito, ¿no? Para verlo, para utilizarlo, en realidad tienen dueños. Claro, los dueños pueden cambiar según la política económica que se adopte, según a quién quiero venderlo o no, si quiero venderlo, cómo quiero venderlo, ¿sí? Y se ve muy bien que no se pueden separar el mundo económico desde la parte que ambiental. Todas estas actividades, ¿no? Son fuertemente contaminantes. Uno dice, bueno, quiero gastar la energía así, no me importa nada las generaciones futuras o, no sé, encontraremos una forma de mejorar esto mientras vamos y hacemos las dos cosas en paralelo. Puede ser un pensamiento eso. Em, pero el tema es que seguramente no se pueden separar. ¿Sí? Eso de preocuparse para los recursos naturales no es solamente un tema de ecología, es un tema económico, ¿sí? Y también, por ejemplo, a veces otro planteo que se hace, ¿no? La pregunta, la inteligencia artificial va a eliminar un montón de lugares de trabajo. ¿Qué trabajo? El trabajo explícitamente remunerado por ahí. Pero el sistema tecnológico de la inteligencia artificial tiene millones de trabajadores todos los días a gratis. Eso sí es gratis, porque el usuario es un trabajador, ¿no? Esto más o menos, si uno le interesa un poco más del tema, se entendió que en el momento que yo utilizo cierto tipo de algoritmo de software, también lo estoy así, ¿no? Entrenando. Más dato pongo y más lo uso, ¿sí? Y más este tipo de algoritmos autogenerativos se van autogenerando, van ampliando su capacidad de generalizar sus funciones, ¿sí? O sea, poderse ocupar de diferentes cosas. Entonces, yo ahí, cuando soy un usuario o un consumidor, soy un trabajador de ese sistema, no remunerado. A mí no me pagan. Yo también puedo decir, bueno, no me pagan, pero al utilizarlo yo tengo la ventaja que, no sé, puedo hacer mi tarea de forma más rápida, de forma más fácil, de forma, ok, ahí se puede abrir el debate, siempre acordándonos que para trabajar para la inteligencia artificial, además tengo que pagar, porque tengo que pagarla la factura de la luz. Y si la factura de la luz, no lo voy a aprender en la computadora. Hablando, volviendo, ¿no? A la economía doméstica. Después, acá ya le di alguna notita, ¿no? Para pensar a las implicaciones, a- digamos, más generales, ¿sí? Y uno dice, bueno, ok, está bien, ¿vale la pena todo esto? ¿No? O sea, el sistema perfecto no existen, ok, ¿vale la pena? O sea, por lo menos las naciones que le dan posibilidad a cierto tipo de empresa o por lo menos así parece, ¿no? De no tener límite, de poder gestionarse solo porque eso va a dar beneficio a corto o largo plazo, ¿no? La famosa inversiones que van a generar lugares de trabajo o eso de las grandes empresas después contribuyen con los impuestos, crean una economía, hacen mover el mercado, todas esas oraciones que se usan y a ver si la entendemos veramente qué quieren decir, ¿no? Estas son a la fecha de final del 22 son las empresas, lo que les estoy mostrando en esta slide, que tienen capital más grande, ¿no? En el mercado. Básicamente cuando uno dice, ¿en qué te conviene invertir? Y invertí en esta empresa porque son las que tienen capital más grande
y frente a una eventual pérdida, igualmente te van a vos que sos pequeño ahorrador, te van igualmente a poder pagar. Y creo que no hace falta, o igual no importa si estos nombres aparecen nombres bastante conocidos y hoy en día aún más, porque seguimos escuchando la inteligencia artificial y esta app y la otra app y el programa y todo. Y miren, a veces yo misma me tengo que ir a volver a acordar cómo se llaman los números que tienen toda esta cantidad de cero, ¿sí? Esto es en dólares, ¿ok? Se lo dejo contar a ustedes, los números de los ceros. Yo creo que en nuestro caso va mucho más allá de lo que podemos pensar que sea una enormidad de dinero. Es más allá de lo que uno piensa que sea mucho dinero. ¿No? Y si nos fijamos, Fran. ok, ay, perdón, ya me pasé de tiempo. No, 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 solamente te iba a avisar que son como las 11:10. No sé cómo venir, pero de Bueno, casualidad, pues lo me que parece. acá quiero, sí, perdón, lo que yo acá quiero mostrar es que en el panorama del mercado de la inteligencia artificial, están surgiendo nuevos actores. Después, si quieren, podemos volver a mirar un poco más estos slides, pero lo que se puede encontrar desde datos que se encuentran tranquilamente en Internet, lo que se ve es que no hay nuevos actores. Son la misma empresa de antes. Sí, hay un montón de startups. Lo que pasa es que estas startups vienen adquiridas por los grandes actores que ya teníamos antes. No está surgiendo, por lo menos desde mi punto de vista, una diversificación de actores. Y también vemos que Estados Unidos y China, que son los países que concentran más los headquarters, ¿no? De esta grande empresa, no están mejorando digamos, su situación económica. Entonces, por lo menos uno puede decir que hay otros factores. O sea, no es que porque yo tengo en mi casa grandes empresas que facturan todos esos ceros, entonces soy una nación más rica. ¿Sí? Hay otros factores ahí. Y, y acá tomo otra propuesta que hace Mariana Mazzucato, o sea, ella analiza con cierto caso de estudio cómo en realidad sea un mito el hecho de que el Estado tiene solo un rol burocrático pesado que impide hasta el desarrollo de innovación, en el sentido que, ¿se recuerda antes cuando hablaba de invención? Bueno, si uno estudia la historia de cierto tipo de invenciones y entonces de cierto tipo de sistema tecnológico, se puede mostrar que las inversiones a alto riesgo, que son las inversiones a alto riesgo, quiere decir que yo invierto en algo que no sé cómo se termina. Por ahí va a fracasar del todo, no tengo ninguna certidumbre. El inversor de alto riesgo que estuvo atrás de mucha de la tecnología que tenemos ahora fueron instituciones públicas y estatales. Históricamente, el actor que se toma el riesgo al principio, al arranque de todo, es el Estado, ¿sí? No hay ningún, volvemos de vuelta a un nivel muy básico, no hay un capitalista que te vaya a invertir, privado, que te vaya a invertir un montón de millones de dólares sin ningún tipo de previsibilidad de cuál será el resultado de esa inversión. Y por ejemplo, Apple, que siempre está primera en los rankings de la empresa más grande, en realidad la inversión que tiene respecto de sus ganancias va de las ventas, ¿ok? En desarrollo y, eh, ¿cómo se llama? Investigación y desarrollo. Es ni el 3% de lo que gana. No, estas empresas no son empresas que invierten, no sé, el 30% en innovación, en hacer su misma investigación. Invierten relativamente poco.
Pero ¿por qué lo vemos como que la innovación y el avance tecnológico viene de esta entidad privada? Si invierten muy poco de lo que ganan en eso. Acá, y ahora corto porque ya el tiempo se me fue, pero uno puede leer también en el libro de Mazzucato, ella demuestra, hace un case study, un estudio por ejemplo, de Apple, y puede mostrar que primero Internet fue desarrollado por iniciativa del público, de entes públicas. Y digo esto porque, de vuelta, ¿puedo separar el sistema tecnológico de inteligencia artificial desde Internet? No. Y eso, la investigación, el desarrollo de la teoría y la práctica, los prototipos, la pequeña startup que después se originaron de investigaciones del público y que después fueron adquiridas cuando ya funcionaban. Y bueno, había por ahí que darle una vuelta comercial, pero ya existían por las grandes corporaciones, vienen de inversiones del Estado. Acá es todo un ejemplo de tecnología que necesitamos para la inteligencia artificial, todo ejemplo de dónde surgen, de cómo nacieron y se muestra que atrás hubo siempre una iniciativa pública. Por ejemplo, Siri, que es uno de los primeros productos de inteligencia artificial, sale de una startup que se había originado debido a la colaboración de 20 universidades, investigadores de universidades financiada por el Estado en Estados Unidos. Y que solamente después, cuando funcionó y cuando estaba claro bajo los ojos de todo la potencialidad que tenía Apple la compra, ¿sí? No la creó Apple. La inversión de alto riesgo la hizo el Estado. Entonces, Mazzucato, lo que dice ella es un cambio de pregunta, no es cómo poder favorecer el crecimiento del comercio de la inteligencia privada, sino es cómo hago para que el Estado tenga un retorno económico sobre la plata que ya gastó, ¿no? Y ella dice, habría que plantear una gobernanza del conocimiento que sigue una lógica, si queremos, económica y que el privado de hecho usa. La royalties. Vos estás utilizando una idea mía, me pagás. ¿La quieres comercializar? ¿Quieres hacer producto con esa idea que yo tuve? Me pagás. ¿Quieres utilizar un conocimiento que se originó desde una entidad, universidad pública? Me pagás o me das una cuota de las acciones de tu empresa. Y somos partner, ¿no? Si la empresa crece, a mí me das un poco más. Si la empresa baja, me das menos. Y superado un cierto umbral de ganancia, ¿no? Y las grandes corporaciones, no hace falta decirlo, me devolves la plata que yo te presté para ayudarte a crecer, ¿sí? O me devolves los impuestos que no pagaste, ¿sí? Porque yo te quise ayudar como Estado, porque tengo una política que quiere ayudar también la empresa privada a desarrollarse y todo. Pero cuando ya vos superás un cierto nivel de ganancia, por ejemplo, esa plata por lo menos devolvémela, ¿no? Estas son solamente algunas cositas. La teoría de Mazzucato tiene crítica hoy en día, pero me parece interesante igualmente reflexionar sobre estas opciones. Fui corriendo, ¿no? Al final, pero bueno, como ya se me fue el tiempo, los agradezco. Esto que puse acá es un podcast que tengo que retoma un libro de historia de la tecnología que no encontré en castellano y me parece muy interesante porque enfrenta desde un punto de vista de la historia de la tecnología diferente de estas preguntas que surgen, ¿no? Respecto de la tecnología del trabajo, la tecnología del medio ambiente, em, el mercado, la diversificación cultural, etcétera. Entonces decidí ponerlo en un podcast en castellano, en mi castellano, ¿no? Bueno.
Perfecto. Muchas gracias, Fran, por la presentación. Hay varios comentarios y hay algunas preguntas. Yo también tengo algunas. Si le parece, le intentamos apuntar hasta las 11:30. ¿Les parece? ¿Sí? A ver, vamos a por las preguntas, porque los comentarios están buenísimos, pero las preguntas a veces permiten dinamizar un cachito más. Preguntas, creo que teníamos por ahí una de Dionis y una de Carlos. No sé si se animan a abrir el micrófono y preguntar ustedes directamente así, y de paso poniéndonos en contexto, porque aparte puede haber pasado que la pregunta la hicieron hace 40 minutos y ya nos quedamos fuera de contexto. Por ahí un toque siento que sí, como que se fue contestando, pero capaz como para retomar, estaba preguntando si podíamos identificar al principio un agente dominante en estas elecciones culturales que no son económicas. Un agente, con agente quieres decir un factor, porque un factor es la cultura, que bueno, aquí ahí también uno dice qué es la cultura, ¿no? Pero, por ejemplo, retomando por qué se desestimaron los estudios en los años 60, 70 estadounidenses, ¿no? Porque cada país tiene su historia. Se desestimaron esos estudios sobre forma de fuente de energía alternativa, porque culturalmente se lo veían conectado con la cultura hippie. Y parece muy tipo como, ¿y qué? Si te lo estoy demostrando. Sí, pero en el momento que mi lectura de tus estudios viene filtrada a través de una lectura ideológica, ¿no? No voy a aceptarlo. De alguna forma me amenaza también mi sistema cultural. Entonces, por ahí el factor fue un factor político-cultural. Si en los años de la Guerra Fría alejarse de un cierto tipo de lógica de cómo mantener mi economía, también se conectaba con un aparato ideológico. O sea, si vos quieres sacar energía del viento y del agua, achicando mucho los pasajes de la lógica, sos comunista. Y no me importa si vos me demostrás que adentro de un marco capitalista de acá a 20 años me estás haciendo ahorrar un montón de plata y hasta me pones en una posición dominante porque yo le gané a todo lo demás que se quedaron esperando los derivados de la energía fósil y ahora a ellos se les acabó y yo ya vengo con todo un sistema que funciona y que puede bypassar, puede saltearse esa competencia para los recursos naturales. En ese momento, mientras que ahora se lo ve como una idea progresista y todo, pero en ese momento elegir forma de energía diferentes, y se ve muy bien en las publicidades que se hacían, se lo leía como algo perteneciente a la cultura hippie o hasta no sé si comunista, pero seguramente a una cultura que se oponía a lo que, de un punto de vista hegemónico, se veía como la mejor forma de progresar como país. Y entonces las evaluaciones económicas ahí pasan en el segundo nivel, porque tomar otra tecnología también es un cambio de valores culturales. Entonces, yo como gobierno, ¿qué mensaje estoy dando a nivel de valores culturales en el cambiar un cierto tipo de tecnología? Que son, de hecho, ¿no? Cuando un Estado quiere proponer, quedémonos con el ejemplo de la energía así dicha, limpia o te lo carga con valores éticos, con valores culturales. Para vendértelo no te hace la cuenta, mira que si hacemos así, ahora gastamos tanto, pero en 20 años vamos a ganar tantos millones de dólares. No, te lo cuenta con somos parte de un único planeta y las futuras generaciones.
ese cuento viene en el venderte otro sistema, que ya se lo puede llamar entonces sociotecnológico, con valores culturales. Entiendo, gracias. Pero entonces podríamos decir que este agente no lo podemos identificar, sino que somos nosotros, somos los participantes de la cultura. O sea, ¿Sí? ¿Sí? Después uno puede decir por qué tengo la cultura que tengo, pero ya, si arrancamos ahí, ya nos vamos. O sea, gracias. Bueno, yo, ¿cómo está Francesca? Eh, hola. Francesca. Em, yo tengo 10 minutos porque tengo que ir a otra call y media, así que la pregunta es más o menos, no es simple la respuesta, pero digamos, la cantidad de dinero que manejan con sus ingresos y sus ganancias estas multinacionales. La pregunta es si ha diluido o eliminado el concepto de nación, de Estado, y pasó a ser que las embajadas, por ejemplo, de cada país, termina siendo una sucursal, un agente de ventas de las multinacionales, porque lo que vos mostraste de Apple, por ejemplo, lo que puede estar ganando es casi el 50% de lo que, del total de PBI del 50, perdón, es el PBI del 50% del total de los países del globo, digamos. Es muchísima plata. Nosotros nos quejamos en Argentina por 50.000 millones de dólares y de deuda o de 100.000, no importa, y ellos ganan billones de dólares, con lo cual su poder Más de económico billones. y su poder político diluye el concepto de nación. El poder político, yo no creo que lo tienen intrínsecamente, Ok. se lo da, ¿no? O Ajá. sea, yo pienso que sigue existiendo el poder político y el poder económico por separados. A veces parece que no, pero esa es una elección política Ujú. que no esté. Respecto de la embajada, ¿qué rol cumplen? No sé si usted se refirió a embajada en el sentido de no, o lugares de diálogos entre las naciones. Supongo que lo nombró en ese sentido. No sé si solo, no creo que entren en los acuerdos internacionales, no entran solo factores, por la misma razón que explicaba antes, no creo que entren solo factores económicos, porque, repito, sino el porqué de ciertas elecciones en pasado, acá yo quiero quedarme con las lecciones que podemos aprender del pasado, ¿por qué ciertas elecciones no se implementaron? Si eran convenientes para las dos partes o si estaban alineadas con los fines con los cuales se organizó un cierto tipo de entidad. O sea, el Banco Mundial, teóricamente, su fin es ser un recurso para los países en desarrollo, para que puedan llegar a un cierto tipo de desarrollo. Claro que es desarrollo lo determina, ¿no? A propósito de cuáles son los problemas y cuáles son las necesidades, eso también se determina políticamente. Eh, y creo que las grandes corporaciones tienen una influencia, pero porque hay una decisión que le permite tener esa influencia. O sea, en el momento que yo, no sé, la propuesta de Mazzucato que dice, pagame las royalties. Digo, si yo soy un músico y alguien quiere usar mi música para la publicidad, supuestamente está el copyright, me tiene que pagar. Las royalties que está diciendo Mazzucato es esa. Vos estás utilizando la World Wide Web para tu app. Esa fue desarrollada por una o múltiples naciones en ese caso. Bueno, que se reparta eso. O pagame el hecho de que estás usando mi idea.
eso de no hacerlo no lo impone la corporación, es el Estado que activamente retrocede. Y es Entiendo. claro que sirve, perdón, yo creo que es fundamental tener reglas globales, porque claro que si un Estado toma una medida y otros no, por cómo viene el fenómeno de la globalización y el hecho de que las corporaciones, no sé, una parte del producto la hacen en un lugar, la otra parte los trabajadores lo tienen en la otra nación, los impuestos lo pagan en otra nación, es claro que ahí la corporación va eligiendo según lo que le convenga dónde hacer qué parte del proceso. Y el hecho de que no se va, hay intento, ojo, o sea, por ejemplo, no sé, la Comunidad Europea está trabajando, poniendo reglas, por ejemplo, sobre el uso, la comercialización, el uso de los datos en cierto tipo de app, de inteligencia artificial, etcétera. Ahora, sirve hasta un punto, porque si después ese tipo de, yo no lo veo como control, sino en serio es que se redistribuya la riqueza, ¿no? El beneficio económico que se genera desde esas implementaciones, em, si no es globalizado, después siempre va a haber otra nación que por ahí me lo va a dejar hacer y entonces la corporación se va a esa otra nación y lo que fui pasándolo muy rápido es, ojo que igual eso que crea miedo, ¿no? Ah, si esta corporación se va a otro país, yo como Estado o como sociedad pierdo plata. ¿Me la está dando esa plata, aunque la tenga en mi casa? Lo pasé muy por alto, pero no es tan lineal que si yo tengo Apple en casa, entonces mi PBI crece. Entonces eso también. No sé si Sí, contesté. sí, 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 es justamente eso, por eso, pero igual hay como eh, yo diría una infección en la parte política de los discursos favorecedores de las corporaciones. Digamos, esto de yo te digo que, mira, voy a crear, porque pasa con los data centers, con los, digamos, te dicen, yo si instalo acá en este país y vos no me cobrás impuestos por 10 años, voy a crear tanto empleo. Y ante la necesidad, cada país se, como bien dijiste vos, que me pareció espectacular, va retrocediendo, va bajando los niveles de exigencia y entonces entrega casi todo con un mínimo de devolución al país a los ciudadanos. Así que sí, lo explicaste, contestaste muy bien, te agradezco. Buenísimo. Bueno, gente, estamos en horario y como digo siempre, cuando hacemos estas cosas y estamos todos, sobre todo desde nuestras casas, muy probablemente tengamos obligaciones familiares y cuestiones que atender, así que tenemos que hacer lo posible de respetarlo. A mí me quedó una duda, un comentario, una cuestión como para pensar de esto, así que lo voy a tirar, pero lo charlaremos en otro espacio, que es la dificultad de pensar la regulación en este tipo de tecnologías en las cuales la principal lógica que se termina imponiendo es la que la comunidad de usuarios le da, la que la comunidad de usuarios que son quienes proveen los datos, las prácticas, los usos y las intenciones y los que en última instancia terminan estructurando eh, qué tipo de información es la que se transmite en estas tecnologías, que es algo que me parece total y completamente imprevisible para una agencia, incluso a veces para las empresas mismas. De hecho, no sé si es el caso, pero ¿no era OnlyFans una página que prohibía la pornografía originalmente? Digo, me parece, un desarrollo que surgió con un uso completa y absolutamente distinto al que actualmente tiene. Entonces, digo, me parece que ahí tenemos otra situación como para pensar.
Dicho esto, ahí les pegué en el chat el link al módulo del seminario que va a dar Francesca. También tienen en el chat el link al evento del viernes, si tienen ganas de venir a ver qué es lo que se está investigando sobre estas cuestiones. Tenemos investigadores de un montón de universidades y vienen también nuestros profes de inteligencia artificial como para poder discutir. Así que me parece que el viernes va a estar buenísimo. Les pegué también el link del podcast de Francesca. eh, y bueno, yo por mi parte, muchas gracias a todos por participar y obviamente cierra Francesca. Gracias y gracias Gastón de vuelta y a la UNFLO.